Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy, el martes de Carnaval, la Iglesia nos propone un texto del Evangelio según San Marcos. Pedro le dice a Jesús: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas de hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Este texto que tantas veces hemos pensado, especialmente las personas que nos hemos entregado a Dios por completo, yo puedo confirmar que en mi caso se ha hecho realidad. Y estoy, gracias Señor, muy agradecido contigo por ser tan espléndido, porque se ha cumplido completamente esta, no sé si podríamos decir profecía, ofrecimiento, rebaja de ventas, pero lo cierto es que Jesús lo ha cumplido. Y a mí me parece que hay muchas personas en el mundo que están llamadas también a dejarlo todo para seguirle. Ahora estamos viviendo una época de crisis vocacional. Es difícil que la gente pueda decidirse, y de hecho algunos que se deciden después no continúan porque falta un tema de madurez. Y la madurez es algo que, que está más difícil generar, ¿no? En broma se ha dicho que la adolescencia es aquella etapa de la vida en la cual los papás de uno se vuelven insoportables. Pero, pero la realidad es otra, pues la adolescencia se caracteriza por la inclinación a imponer sistemáticamente nuestros gustos, caprichos, criterios, opiniones, a acordarnos de los amigos solo cuando se necesita algo, a destacar implacablemente todas las faltas de respeto que se nos infligen, aún las más insignificantes, a desdoblarnos entre lo que en realidad somos y la imagen con que nos autopercibimos, a aparentar cualidades que no tenemos, etc. Y si no continúo extendiéndome con el enunciado de otros rasgos temperamentales, es porque nos apartaríamos de la finalidad propiamente de esta meditación, que no es solo muy diversa de los libros de autoayuda, sino que lo que busca más bien es hablar con el Señor. Ahora, la perspectiva espiritual más interesante de la adolescencia está señalada, además, muchas veces por Juan Pablo II. En las Jornadas Mundiales de la Juventud se ponía a conversar con los jóvenes de todo el mundo y él distinguía dos conceptos: el concepto de adolescencia y el concepto de juventud. Y él decía, Juan Pablo II, que la adolescencia solo aspira a recibir y que la juventud solo aspira a dar. Y conforme a esto, el soberbio está lleno de amor propio y es propenso al egoísmo, lo que temperamentalmente se refleja en un espíritu adolescente que no se suscribe a una edad concreta. También se puede ser adolescente a los 80 años. Mientras que el humilde, con su olvido de sí, que le impulsa a servir al prójimo, encuadra su vida a la perfección en este marco conceptual de juventud. Y por eso una persona puede ser maduro para entregarse, un joven puede ser maduro para entregarse, un adolescente no. La humildad está en los cimientos de toda personalidad joven, madura, mientras que la soberbia es la base endeble de la adolescencia, que podríamos llamar inmadurez. Ahora, si me preguntas qué otros rasgos determinan la madurez, yo no respondería con una definición, sino más bien enumerando algunos síntomas que describen la madurez. Por ejemplo, saber lo que uno quiere, tener espíritu autoexigente, tener metas nobles, desarrollar la capacidad para tomar decisiones,
tener dominio de los estados de ánimo, tener conciencia de los propios derechos, tener capacidad para hacer valer los propios derechos, responsabilidad ante los deberes, fundamental, y luego juzgar con rectitud a las personas y a los acontecimientos. Si bien esta lista no es exhaustiva y tampoco literal, solo resume el espíritu del texto con el que la Iglesia en el Concilio Vaticano II describió los rasgos esenciales de la madurez en cuanto adecuada a la integración de las distintas estructuras de la personalidad. Ahora, hay que aprender a ser maduro, hay que luchar por ser maduro. A veces no es tan sencillo. Don Quijote de la Mancha cuenta que se cruzó camino a Zaragoza con unos mercaderes que llevaban unos cestos tapados. Como policía aduanero les ordena amenazante a estos mercaderes que abran para poder inspeccionar qué es lo que llevaban. Y se da cuenta que en esos cestos tapados llevaban estatuillas de santos. Y al verlas se quedó como mirándolas hipnotizado, con rostro meditativo durante un tiempo prolongado. Pero como Sancho Panza no estaba acostumbrado a estos estadios contemplativos del espíritu, a los pocos minutos le preguntó aburrido: «Don Quijote, ¿en qué piensas?». Y tras seguir meditando en silencio, Don Quijote, sin apartar su hipnotizada vista de aquellas estatuillas de santos, le respondió: «Sancho, estos son santos. Son personas que lucharon y dieron su vida por el reino de los cielos. Eran personas que sabían muy bien lo que buscaban. Y estaba pensando en que yo también lucho y doy la vida, pero la verdad es que aún no sé muy bien con qué fin lo hago». Aquí vemos a Don Quijote reflexionando y haciendo gala de sus arrebatos de sabiduría, ¿no? Es típico el espíritu quijotesco, ¿no? Pero la preocupación que desencadena en el alma del Quijote nos invita a examinarnos. ¿Tengo claras las metas de mi vida? ¿Valen la pena? Este episodio también me recuerda a uno de San José María, que cuando se encontraba con gente más joven en los salones de su casa, a veces a primera hora de la mañana les saludaba y les hacía una pequeña señal de la cruz en la cabeza y les preguntaba: «Hijo mío, ¿en qué piensas? ¿En dónde está tu cabeza? Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón». Y justamente la madurez se manifiesta en eso, en que en dónde tenemos la cabeza. ¿Cómo podemos dejar las cosas para seguir a Dios si tenemos como unas metas que no son loables? Si nuestro único interés es tener dinero para solucionar unos supuestos problemas, que lo único que hacen es incrementarse según el volumen de la cuenta bancaria, no desaparecen, al contrario, crecen cada vez más, porque uno tiene como nuevas metas humanas o tiene nuevos intereses de compra y de dónde gastarse, ¿no? No puede ser que nuestra vida esté dirigida solo a tener dinero, o solo a tener placeres, o a tener un estatus. Señor, yo lo quiero dejar todo por ti. Quiero que mi vida, además de entrega, sea real, que no me quede con cosas que son solo para mí, para mi consumo, para que yo la pase bien. Por supuesto que hay que descansar, hay que saber moverse, pero sobre todo hay que tener claro hacia dónde me dirijo y que si esa dirección es el cielo me va a costar casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos, por supuesto, y además con persecuciones. O sea que muchas personas no entenderán lo que hago aquí. Y eso es la vida de tantos cristianos que nos movemos ahora y durante toda la historia de la humanidad para intentar llegar al cielo. Por lo tanto, si te das cuenta que te cuesta, es que vas por buen camino. Si ser cristiano no te cuesta nada, tal vez es que no te has desprendido de algunas cosas que deberías dejar aparte. Te falta esa madurez del cristiano, que lo que busca siempre y en primer lugar es agradar a Dios. Vamos a poner estas intenciones en manos de nuestra Madre la Virgen.
y además a pedirle que nos ayude ella a vivir esta cuaresma que empezamos mañana de la mejor forma para que maduremos más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.